Muy interesante porque lo que tú hablabas, ¿verdad? De todas las minorías, que si nosotros nos ponemos a sumar, todas esas minorías realmente son una mayoría. Pero curiosamente, todas esas minorías tienen que estar luchando constantemente para solventar sus problemáticas, ¿verdad? Debido a su condición X, ¿verdad? Que según este sistema de poder no son tan humanos como ellos porque les falta un color de piel, una religión, una orientación sexual, ¿no? Entonces, siempre tienen que estar luchando para ser reconocidos. Entonces, en el momento en que algunos seres humanos tienen que luchar para ser reconocidos como seres humanos, yo creo que no podemos hablar de derechos humanos, porque esos derechos humanos corresponden solamente a un cierto grupo, como tú dices, que tienen ciertas características. Y cuando uno revisa la historia del pensamiento occidental, siempre ha sido así, un grupo de poder que tiene ciertas características que va a ir en contra de todos aquellos que no, por alguna razón, no tienen esas características. Entonces se puede hablar de derechos humanos. Está la teoría, ¿verdad? Muy interesante, muy bonita, pero en la vida real, estas personas, ¿qué pueden hacer? Sobre todo que no tienen el conocimiento de que hay unas leyes, unas teorías que hablan sobre sus propios derechos humanos. Hay gente que tiene condiciones extremas de vida y ni siquiera saben que existe la categoría de derechos humanos, que existen acuerdos a nivel internacional, etcétera. Entonces, ¿podemos hablar realmente de derechos humanos cuando estas personas no tienen ni siquiera el derecho humano a saber qué es un derecho humano y que no son tratados ni siquiera como seres humanos? Y en estos tiempos de neofascismo y bueno, todo lo que estamos viviendo, yo creo que eso está más crudo, ¿verdad? O sea, hay humanos que no son considerados ni siquiera humanos y por eso se les va a imponer ciertas cargas. Bueno, si eres migrante, da gracias que te damos algo porque no cumples con todos los requisitos de un ser humano completo para acceder a los derechos, a las libertades, etcétera, ¿no? Entonces, bajo esta nueva visión que se está popularizando mucho, creo que estamos en una situación difícil, porque no todos cuadramos en ese modelo de lo que es el ser humano, tanto a nivel nacional como a nivel mundial, ¿verdad? Uno lo ve cuando los líderes internacionales salen hablando de ciertos temas y uno dice, bueno, yo ahí no entro, soy un migrante, tengo este color, no tengo una visa, no tengo esto, entonces ya inmediatamente dejo de calzar con ese perfil. Entonces, si no calzo con ese perfil, simplemente ni siquiera soy un ser humano, ¿verdad? Que eso ha sido desde la antigüedad, como decía Jaime, repudiaban, perdón, desde los romanos repudiaban la esclavitud, pero ahí estaba. Entonces nosotros hablamos de derechos humanos, hay leyes, hay reglamentos, pero en el fondo, en el cerebro, por decirlo de alguna forma, muchos no lo creemos ni lo practicamos. Entonces creo que ahí es donde está el problema. Es un problema que tiene que ver también con la educación que nosotros tenemos, donde nos enseñan que ese modelo del humano es el que hay que seguir. Y si yo no cumplo con ese modelo del humano, yo misma me excluyo o yo mismo me excluyo, ¿verdad? Porque, no, yo no fui. Entonces se individualiza el problema. Entonces, yo no soy exitoso porque no pude, yo no hice dinero porque no pude. O sea, no se trabaja de manera, ¿cómo le podríamos decir? Integrar el problema. Entonces, los que son pobres es porque no hicieron lo que tenían que hacer para no ser pobres. Las comunidades LGTBQI están excluidas porque es que no cumplen con el modelo de lo normal. Entonces, es muy difícil en estos tiempos realmente hablar, creo que es más difícil hablar de derechos humanos.